Nosotros pudimos hoy, señores, convencer al invitado que teníamos, porque queremos dedicar el programa a comentar los últimos acontecimientos políticos, porque aquí están ocurriendo cosas a un año, quizás y una semana menos, son 50 a 51 semanas de la cita de la elección presidencial del 2024, que tendrán un gran impacto político. Digo un gran impacto, no es porque la renuncia de Francisco Javier García de la jefatura de campaña del PLD solamente representa eso, no. Vamos a ir explicando primero la renuncia. Nosotros escribimos en el periódico El Caribe el pasado lunes, describimos la realidad de lo que estaba ocurriendo a lo interno del PLD con la relación que había entre la candidatura, el candidato presidencial y el jefe de campaña, que estaban distanciados, enemistados. Y eso era vox populi en el PLD. Andrés Navarro, que recientemente fue designado coordinador del gabinete de Abel Martínez y renunció a unas aspiraciones que tenía, que él anunció y nunca más hizo nada más. Y entonces dijo que renunciaba a la candidatura a la alcaldía y todo el mundo sabía que eso estaba sospechoso y que ahí había, o sea, cuando digo todo el mundo, a lo interno se sabía de la situación. Pero Andrés Navarro fue a un programa de radio, la Super 7 creo que fue, sí, ese programa de televisión en Hoy Mismo, que dirige Daniel Alcántara, y ahí nos desmintió, dijo que eso eran enemigos del PLD y no sé cuántas cosas. Pues ya aquí están los resultados, aquí está. El pasado 22, con fecha del pasado 22 de este mes, pero que se dio a conocer hoy, Francisco Javier García renunció de la jefatura de campaña de Abel Martínez. Ustedes saben que Francisco Javier García es famoso por dirigir campañas exitosas en el PLD y todo el mundo conoce de su capacidad política, de su madurez, de su experiencia política. Es un político 24 horas y un político de pies a cabeza. Usted puede criticar cualquier cosa, pero Francisco, y tiene otra cosa muy buena, que no creo que otros dirigentes de los que quedan en el PLD la tenga. Él es querido y respetado en el Partido de la Liberación Dominicana. Siempre fue algo que dije, que para mí, Francisco Javier García, lo digo a hoy y lo voy a repetir porque lo he dicho siempre, siempre vi que debió ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Después de Leonel Fernández, Danilo Medina y Reinaldo Pared Pérez, que está muerto y en paz descanse, Francisco Javier García es el dirigente del PLD que goza de mayor aprecio y respeto en el PLD, de arriba, desde las estructuras más altas, de la estructura media y de la base PLDista. Francisco Javier es visto dentro del PLD como era visto Leonel, Reinaldo y Danilo, Leonel, Reinaldo. O sea, ese es el aprecio que tienen los PLDistas por Francisco Javier García y un respeto que él se ha ganado. No digo esto, no es nuevo que lo estoy diciendo, todo el que me da seguimiento y el que le lleva la secuencia de los acontecimientos políticos como nosotros hacemos, sabe que yo siempre he dicho esto, pero no es porque ni soy amiga personal de Francisco Javier García, ni nada de eso. Fíjense que hay muchos políticos que yo incluso ni hablo con ellos. No es el caso de Francisco, tengo que decirlo. Pero, por ejemplo, mira Leonel Fernández. Leonel Fernández es una persona, una figura política, que cuando yo era una niña ya era presidente de la República. Entonces usted no podrá pensar que yo en mi vida he conversado con el presidente Leonel Fernández por el teléfono, un intercambio. Y para serle honesta, he tenido una sola reunión privada con el presidente Fernández, y es cuando fui a llevarle la invitación del relanzamiento de este programa. Pero sus condiciones políticas, sus condiciones de estadista y su condición de ciudadano, que hay gente que no se lo quiere reconocer,
pero que a Leonel se le nota en la piel el amor que siente por este país. Hay gente que no lo reconoce, pero a mí no me gusta ser mediocre y no importa dónde, en qué partido haya un dirigente. Yo hablo de los dirigentes porque a esto es que yo me dedico, al análisis y al seguimiento a los acontecimientos políticos. Y es lo mismo con el presidente Luis Abinader, un político decente, Yayo, que están en el PRM. O sea, estos son gente que le aportan al país, no importa en cuál equipo jueguen, siempre lo que hagan será bueno para el país. ¿Por qué no decirlo entonces? Digo esto por el caso de Francisco Javier García, porque todo el mundo sabe que siempre he dicho esto de él. Para mí, Francisco Javier García debió ser el candidato del PLD y estoy segura que la historia fuera otra. Pero bueno, eso es una cosa de él, ni siquiera presentó sus aspiraciones, quizás porque el contexto político y la coyuntura de ese partido, quizás hasta su propio tema personal, no lo sé. Pero es algo que lo digo ahora para poder poner en contexto el impacto que esto tiene en el proyecto internamente para la candidatura de Abel Martínez. Francisco Javier García para mí le daba confianza al proyecto de Abel Martínez, cuando aquí ya nadie cree que esa candidatura presidencial está en condiciones competitivas para el 2024, puede pasar cualquier cosa, señores, porque la política es muy circunstancial, muy de acontecimientos que usted no prevé que van a ocurrir, ocurren y tienen un efecto político. Ocurrió en el 2020. Hasta el 16 de octubre, lo repito, del 2019, es decir, 9 meses antes de las elecciones, Luis Abinader no tenía posibilidad ninguna de ganar la elección. Y en ese acontecimiento de la división del PLD, que se originó ese 6 de octubre, Luis Abinader se volvió presidente de la República. Eso fue lo que hizo a Luis Abinader presidente de la República. Eso y otros acontecimientos que se dieron después, como la suspensión de las elecciones y el manejo torpe que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana de ese hecho. Pero todo comenzó ahí. Hasta ese día, Luis Abinader no tenía posibilidad ninguna de ponerse la banda presidencial. Entonces, con esto no estoy diciendo que Abel Martínez no tiene posibilidad ninguna, no. Es que los acontecimientos al día de hoy indican que él no va a estar en la competencia del 24. No puede, porque es que va de mal en peor. Entonces, la salida de Francisco Javier García, lo que representa para el proyecto de Abel Martínez es que se le está diciendo a los PLDistas, ahí no hay nada que buscar, ahí no hay posibilidades de éxito, porque el único factor o el factor más importante que generaba confianza de posibilidad alguna de construir éxitos alrededor de esa candidatura era la participación de Francisco Javier García como candidato, como jefe de campaña. ¿Por qué? Porque él inspira confianza a los PLDistas. Porque incluso fuera del PLD, la gente dice, no, mira, Francisco, y tiene impacto de opinión pública, y los PLDistas confían en él. Eso pasa. Entonces, esto es un golpe demoledor para la campaña de Abel, sobre todo porque es evidente que quien va a ocupar ahora este cargo es Andrés Navarro. No le quito méritos a Andrés Navarro como funcionario y como persona, vamos a decir, como de bien. O sea, Andrés es un tipo que es donde él está haciendo algo, todo el mundo asume que va a quedar bien por su forma, por sus condiciones profesionales, técnicas, por su trayectoria. Pero su trayectoria no es de jefe de campaña, ni de un tipo políticamente exitoso. ¿Cuál es el averaje que tiene? No le estoy restando mérito, no lo digo. Pero para esto, no suma, no suma. Andrés Navarro no es la persona para sustituir a Francisco Javier García, porque, ¿cuál es el mensaje que se está enviando?
¿Cuál? Con esto. Entonces, este es un golpe demoledor a lo interno del PLD para la candidatura de Francisco Javier García. Yo no voy a leer la carta completa de Francisco porque tiene, es de 2 páginas y 13 párrafos, pero sí les voy a leer el penúltimo párrafo, que es prácticamente el último, porque el último es para despedirse. Miren, en las últimas 2 líneas y media de esta carta, de ese último párrafo, está la razón por la cual la candidatura del alcalde de Santiago no ha logrado compactar al PLD y no ha logrado generar, ¿cómo se llama?, empatía, mística. Miren, les voy a leer el párrafo completo, pero pongan atención a esto. Usted tiene, en el último párrafo, dice Francisco Javier García a Abel Martínez, usted tiene las condiciones para ganar las elecciones, las elecciones por venir el próximo año 2024, por lo que me permito insistirle, es decir, que se lo había dicho antes, que la lucha política no es muscular, es una lucha de inteligencia donde el predominio de la humildad, la tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conducen a la luz del triunfo. Yo a eso no le voy a agregar comentarios, porque dentro del PLD y fuera del PLD, la gente que lleva el día a día del acontecer político sabe lo que Francisco Javier García le está diciendo a Abel Martínez con eso. Eso encierra la razón por la cual ha ocurrido lo que nadie imaginó después de aquel 16 de octubre del año pasado, en esa consulta que quedó bonita, bien organizada, unificado el PLD. Nadie imaginó que iba a pasar lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana. La respuesta a lo que ha ocurrido está ahí. Eso es lo que ha pasado en el PLD. Eso. Entonces, señores, la ruptura de esta relación entre Francisco Javier García, que yo sé además que a lo interno jugó un papel estelar para que finalmente Abel Martínez pudiera ser el candidato presidencial, con ese papel de no inclinarse con ninguno de las candidaturas, finalmente que tuvo un grupo importante del comité político del PLD encabezado por Francisco Javier García, tuvo mucho que ver con el éxito que cosechó Abel Martínez en la consulta. Todo el mundo sabe que es así. Entonces, lo de Francisco Javier García es más que eso. Es un quiebre de la candidatura presidencial del PLD con la famosa OTAN. Francisco es el jefe de la OTAN. Esa famosa OTAN que era ustedes saben, ¿cómo fue que Leonel la definió? Algo de hierro, no me acuerdo. Entonces, si esto ocurre, hay que ver en lo adelante qué va a pasar y en qué medida es que vamos a ver la integración de los miembros del comité político del PLD que realmente discuten las estrategias y están nucleados en esa famosa OTAN que Francisco y Monchi Fadul encabezan. Y además Monchi y Francisco pelean en pareja. Usted puede estar seguro que Monchi piensa igual que lo que dijo Francisco en esa carta. Pero hoy
además de la renuncia de Francisco Javier García a participar como jefe de campaña del proyecto de Abel Martínez, en La Romana renunciaron 2 regidores del PLD. 2. Todo esto me parece que en los días por venir lo que vamos a ver es prácticamente una debacle, una caída mucho mayor de la prevista de la candidatura presidencial de Abel Martínez, que no ha logrado lo que debió lograr a estas alturas del proceso desde que fue electo en octubre del pasado año. Una cosa impresionante, se sentaron y en enero no hicieron nada, en febrero después no hicieron nada y llegaron y, bueno, aquí lo decíamos en este programa y en las redes, en todos los lados, y decían que era que nosotros éramos enemigos del PLD. Pasó peor de todo lo previsto. Peor. Entonces, ahora hay que ver cómo va a continuar. Hay muchos comentarios de gente que ha planteado que el presidente Danilo Medina, presidente del PLD, va a asumir la jefatura de la campaña de Abel Martínez. A mí me luce que eso es algo para quitarle un poco de impacto a este acontecimiento último y que se pone a correr esa bola. Incluso pueden oficializar una decisión de ese tipo, es posible. Pero una persona que se está en medio de un proceso, de un tratamiento, de una enfermedad que tan terrible y que el tratamiento generalmente requiere una concentración en eso, como está el presidente Danilo Medina, que ha regresado en estos días al país y estuvo ayer en el novenario de la misa por la muerte de la madre de Abel Martínez en Santiago, y allí lo vimos con, no sé si este tema del bigote él simplemente se lo quitó o es un efecto del tratamiento que está recibiendo para tratar el cáncer de próstata que le afecta, pero vimos que tenía todo el pelo en la cabeza. Entonces quizás fue una decisión, no sé, pero lo importante es que el presidente Danilo Medina, Dios y la ciencia le den la oportunidad de poder curar esta enfermedad. Él mismo lo ha dicho, que es un cáncer curable. En el avance que ha tenido, gracias a Dios, parece que se le pudo detectar con tiempo, según lo que él mismo ha dicho, y es una buena noticia que él dijo, y él mismo lo dijo, el presidente Medina ayer en una declaración que dio: estoy bien, pero no estoy bien. ¿Qué es lo que él quiere decir? Vamos bien dentro de lo mal que estamos, o sea, porque todavía no se ha dicho, no se le ha declarado libre, él apenas está comenzando el tratamiento. Entonces, con una enfermedad como esta, que tan terriblemente que camina, ojalá que este no sea el caso, esperemos en Dios que no, y así será con Dios, que el presidente Medina logre recuperar totalmente su salud, pero esto es un tipo de enfermedad que requiere atención, que requiere concentración y que no creo que tolere el estrés de una campaña electoral. Nadie que quiera al presidente Danilo Medina le puede pedir que se sume a una campaña electoral. No. Yo ni soy amiga del presidente Danilo Medina, ni de su familia, ni de nadie. Ahora él es un ciudadano que le ha aportado mucho a este país y que tiene gente y este país lo necesita de su experiencia, de sus condiciones y es un ser humano que nadie que le aconseje, porque el cáncer es enemigo del estrés y no hay una cosa más estresante que una campaña política, una campaña electoral. No es verdad que el presidente Danilo Medina puede asumir la jefatura de una campaña electoral a un año de las elecciones. No por su salud. De ninguna manera. Entonces, puede ser que eso ocurra. Me imagino que el presidente Medina es un político 24 horas, los 7 días de la semana, de pies a cabeza. No se podrá quedar del todo sentado, pero tampoco creo que debería someterse al estrés de una campaña electoral. Por lo tanto, no me da eso no me cuadra que vaya y además, si esta persona es así como describe ese párrafo, no serviría de mucha cosa, ¿verdad? Porque usted tiene que llevarse de los consejos también. Entonces, señores, este es el contexto del PLD.
con la renuncia de la jefatura de campaña de Francisco Javier García, hay que ver cómo va a seguir evolucionando todo. Nada pinta que será bien desde el punto de vista para que este proyecto pueda todavía relanzarse, continuar sin mayores inconvenientes. Y nosotros habíamos dicho que el jefe de campaña del PLD andaba haciendo unas asambleas como parte de su trabajo de coordinación, pero que eso fue interpretado como que él quería ser candidato y que los compañeros del PLD, cuando Francisco iba a estas asambleas, decían que porque él no era el candidato, que él debió ser el candidato. Eso fue lo que yo escuché entre PLDistas y lo escribí en mi columna del periódico El Caribe, en la pizarra. Entonces, disculpen, al parecer esto llegó a los oídos de Abel Martínez, empezó a generar celos, porque a veces me da la impresión de que aquí no se está trabajando para el 24, se está trabajando por quien se quede con la estructura partidaria. Da esa impresión, no digo que sea así, pero por las cosas que ocurren a lo interno del PLD, da esa impresión de que aquí hay que ver quién se queda finalmente con el control de este partido, porque me parece que la visión que hay en la dirigencia de ese partido es que se ven descartados de cara al 2024. Nosotros vamos a continuar comentando sobre el panorama electoral. Vamos a ver. Esta semana salió la encuesta Mark Penn que dirige Bernardo Vega. La está publicando el periódico Hoy. En esa encuesta, el presidente Luis Abinader tiene un 47%, con el margen de error llega a 49%, es decir, le faltan unos punticos ahí mínimo para alcanzar. Leonel Fernández 32% y Abel Martínez 19%. Por lo tanto, ya está definido. Hay segunda vuelta con polarización entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Eso es hasta el levantamiento de los datos, que creo que fue del 11 al 16 de este mes, si no mal no recuerdo. Una vez, a un año de las elecciones, un candidato presidencial como Abel Martínez, que ni siquiera es conocido y que su campaña no tuvo el empuje que se espera que tuviese, y miren cómo va, no me parece, no digo que no, otra vez lo repito, nadie es descartable, porque pasan acontecimientos que el que tú menos esperas se pone la banda. Eso está demostrado aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, pero en función de lo que ha ocurrido hasta ahora y de lo que puede ser previsible, de lo que es predecible en el escenario electoral, me parece que ya esta candidatura no tiene posibilidad de remontar. Ok. En un escenario de debacle del PLD, que esa candidatura baje menos de un 15%, me parece que hay una definición en primera vuelta. Sí. En ese escenario, si no hay una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo para llevar la candidatura de Leonel Fernández en primera vuelta, me parece que el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta. Ahora, no digo que los datos de Mark Penn sean exactamente así. Vamos a suponer que se hacen a cotejo, siempre lo hacen, porque me parece extraño que a un año de las elecciones solamente haya un 1% de indecisos. Entonces uno analiza los datos de las encuestas y los segrega bien, entonces tú te das cuenta que hay cosas que no te dan. Pero bien, vamos a quitarle unos punticos al presidente Luis Abinader y vamos a suponer que no está en 47%, porque la verdad es que las encuestas que uno conoce, que hacen grupos de distintos intereses y otros que lo hacen para consumo suyo y saber, pues sabe que a los empresarios les gusta saber por dónde anda el asunto para saber en cuáles canastas ponen sus huevos. El presidente Luis Abinader no ha superado el 45% en intención de votos. Si es así, habría que ver si algún grupo del PLD
es capaz de negociar con el presidente Abinader y mandarle y el PRM, y como hacen siempre, porque eso pasó en el PRD, en el 12 y siempre ha pasado, y prefieren que gane el presidente Luis Abinader y hacen sus acotejos y su negocio ahí, en lugar de apoyar a Leonel Fernández para ir al poder. Pero en el 95% del voto PLDista lo va a capitalizar Leonel Fernández. ¿Qué puede ocurrir? Puede pasar que si el gobierno tiene algún nivel de desgaste importante en materia económica y un político veterano como Leonel, que le voy a decir una cosa, no hay nada más peligroso, no hay una amenaza más grande en un proyecto de la naturaleza que sea, que cuando una gente está decidido a obtener lo que busca, claro, por los mecanismos correspondientes, no a la mala. Y me parece que el PRM tiene que cuidarse de eso, de la fuerza del pueblo, no solamente de Leonel Fernández. En la fuerza del pueblo están trabajando para ganar. Y se lo repito aquí, dejen de subestimar ese proyecto político. Si es como discurso para ustedes ir a la opinión pública, está bien. Pero si se lo creen, les van a dar tremendo susto en las urnas. Se lo digo de nuevo otra vez. Esa gente es veterana en la política, mucho más que todos los dirigentes del PRM juntos. Y tienen más experiencia de Estado que todo, bueno, los del PRM no tienen experiencia de Estado de nada. Y eso, ese conocimiento político, esa experiencia política, se ha unido con el deseo de ganar. No con el deseo, no, la determinación de ganar las elecciones. Esa combinación es peligrosa para el proyecto que aspire a lo mismo. No es que de mala, no, muy buena por ello. Pero si usted está aspirando a lo mismo, ese es un enemigo peligroso. Pero usted no ve las marchas que esa gente hacen. Señores, con el sol de las 11, las 12, la 1 y las 2 de la tarde. Pero ustedes están jugando con eso a estas alturas de la vida. Oye, cuando una gente tiene la determinación de hacer algo, eso pesa más que el dinero y que todas las cosas del mundo juntas. No hay nada como cuando un ser humano está decidido a hacer algo. Y ese partido está decidido de su cabeza, la estructura media y la base, a ganar la elección del 2024. No subestimen ese proyecto político. Fíjense, yo decía en las redes que desde que salió el 20, bien, Leonel sacó un 8 punto y pico, pero todo el mundo sabe las circunstancias. Bueno, aquí mismo decíamos que usted lo ve como una derrota, como una victoria, dependiendo del ojo con que lo vea, como aquella frase de que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal. Con el cristal con que usted mire el desenvolvimiento de ese partido en la pasada elección, usted va a darle el valor que se ganó. Ahora, miren, le querían quitar lo de partido mayoritario, no lo lograron, lo ganaron. Empezó el PRM y el PLD con una campaña de que no tenían estructura y que ese partido era un partido sin líder, y ya todo el mundo sabe que no solamente que la Fuerza del Pueblo es el segundo partido, ya eso no está en discusión, que tiene el segundo lugar, es que tiene el primer lugar en el Gran Santo Domingo. Y ustedes lo saben que es verdad. Así como hay lugares donde está en tercer lugar, en el norte, que ese partido tiene que trabajar duro por ahí.
¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Que realmente, aunque ayer el gobernador del Banco Central anunció que la inflación a partir del segundo semestre de este mes va a estar bien en 4% y que van a tomar medidas para que la economía vuelva a crecer, porque al principio hasta la economía no ha crecido este año, aquí hay una parálisis, no hay circulante. Y eso, la propia declaración de don Héctor Valdés Albizu es una prueba de que la economía no está bien. Y si la economía no está bien, la política no está bien. No importa cuántas otras cosas usted haga. Entonces, hay que ver, porque me parece que la campaña de Leonel Fernández todavía no le ha sacado toda la ventaja, el filo político que tiene el tema de la economía personal en el actual contexto político. Habría que ver para cuál momento es que un político veterano como Leonel lo está dejando, porque tampoco es que vamos a decir que lo vamos a subestimar, porque debe saber más que todito nosotros. Piensa uno, usted ve, pero uno viene y dice lo que cree aquí, porque la democracia lo permite. Pero me parece que esa campaña todavía no le ha sacado el jugo, como se dice popularmente, a ese tema económico y a algo que el partido de gobierno me parece que ha descuidado y no le ha prestado la atención adecuada, que es el deterioro de los servicios. Y hay otro elemento en el ambiente que yo no sé si ustedes lo han notado, Rafa, que la gente está como callada. ¿Tú no sientes a la gente callada con relación a lo que ve, que uno siente como que todo está caro, pero que la gente no dice nada? ¿O dicen dónde tú vas? Están diciendo, tú lo escuchas. Sí. Dice Rafa aquí que siempre le toma el pulso al pueblo. Que sí, que lo escucha. Yo como que siento que eso no se ha despertado tanto, como que falta una chispa en eso. Pero eso es una percepción muy particular. Entonces, señores, me parece que la gente de la Fuerza del Pueblo le ha llegado el momento de dejar de hablar de segunda vuelta, que era el discurso que tenían hasta ahora, y empezar a hablar de una definición en primera vuelta. Porque es que si el PLD sigue como va, esto se va a polarizar mucho. Y esa debacle ya yo la veo prácticamente inminente. Como les digo y repito, para que no se malinterprete, no hay muerto político. Y la política es algo tan de las circunstancias. Señor Hipólito Mejía, para el 2012 en esta fecha tenía la banda presidencial puesta y ustedes vieron lo que pasó. Y el PLD, ¿quién se imaginó que el PLD iba a salir del poder? Y lo perdió todo en pocos meses. Entonces, nada está escrito en piedras. Le digo siempre esto, insisto, para que no vayan ustedes a pensar que estamos aquí de loco viejo y que hay mucha ilusión y poco aterrizaje en los comentarios que hacemos. Pero, señores, la verdad es que el escenario se está poniendo cada vez más interesante. Y a mí me luce que una debacle del PLD perjudica mucho el proyecto de Leonel Fernández si no tienen la capacidad de capitalizar y de lanzar quizás una propuesta, una estrategia que le permita una alianza en primera vuelta para el nivel presidencial. Porque es que el votante se va a mudar y el PRM anda buscando apoyo desde el principio, de hecho. Hoy ese tema de los alcaldes. Y dicen que hay senadores que se van y un grupo de diputados. La gente se va. Los diputados son líderes locales. Y los regidores y senadores, esos son líderes locales. Un grupito arrastran y dice un refrán popular que grano a grano es que la gallina se llena
granito a granito de maíz, así es que se construye la mayoría. Así que yo creo que el reto que tiene la campaña de Leonel Fernández en estos días es ya a dar un giro al discurso de una definición en primera vuelta. Sí.